Doy el saludo a nombre de Bohemia Intelectual, la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, a los especialistas del Congreso que están presentes que se hacen presentes el día de hoy para llevarnos un taller muy importante para todos nosotros como ciudadanos, los cuales tenemos que estar entendidos y conocer cuáles son nuestros derechos y nuestras funciones, ¿cierto? Para ello, vamos a iniciar este taller dando la palabra al licenciado Ricardo Quirós, especialista del Congreso de la República. Adelante, señor Quirós. Buenas noches. Buenas noches con todos. Hoy día reiniciamos esta capacitación con las disculpas del caso por los inconvenientes que hemos tenido en la sesión anterior. Vamos a hacer un pequeño recordatorio, sobre todo en cuanto a la organización del Congreso de la República. En cuanto a la organización, primero tengamos presente que el Congreso de la República es el órgano representativo de la nación. Es una institución política de carácter representativo. En cuanto a su organización, las funciones están claramente definidas, tanto en la Constitución como en el reglamento del Congreso. Las funciones son la función representativa, ¿no? Que es inherente al Parlamento, donde los congresistas representan a todos los ciudadanos. Luego tenemos la función legislativa, donde el Congreso elabora, interpreta, modifica las leyes. Y la otra función es la de función de control político y fiscalización. Digamos que el Congreso controla la conducta política del gobierno, cuidando que la Constitución y las leyes se cumplan. Para esto tiene diversos procedimientos, como son, por ejemplo, la investidura del Consejo de Ministros, la interpelación a los ministros, la invitación a los ministros a informar, moción de censura, cuestión de confianza, procedimientos de investigación, es decir, son diversos procedimientos establecidos en la Constitución política. Y en cuanto a algunas funciones especiales, ¿no?, referidas a la elección, ratificación de algunos funcionarios, como son, elige el Congreso de la República a los 7 miembros del directorio del Banco Central de Reserva, esto con una mayoría calificada de 67 votos, al defensor del pueblo, y para esto requiere una votación de los 3/4 del número legal de congresistas, es decir, estamos hablando de 87 votos, y también elige a los magistrados del Tribunal Constitucional. Asimismo, el Congreso ratifica al presidente del BCR y al superintendente de Banca y Seguros. Luego tenemos que el Congreso designa al Contralor General de la República y además puede remover a estos funcionarios cuando corresponda en los casos previstos de la Constitución política. Ahora, en cuanto a la organización, el Congreso se divide en 2 grandes ámbitos: el servicio parlamentario y la organización parlamentaria. El servicio parlamentario es el órgano podríamos decir, el órgano institucional, el órgano de orientación, apoyo, asesoría a la organización parlamentaria. En el servicio parlamentario están, pues, los funcionarios de carrera de la institución, ¿no? Todos los, digamos, desde el más humilde servidor hasta el más alto profesional, todos ellos integran la parte de la institución, ¿no?, el servicio parlamentario. Luego tenemos la organización parlamentaria. La organización parlamentaria sí está integrada por los 130 congresistas, y ellos se organizan en diversos órganos, ¿no?, como son, por ejemplo, en primer lugar, el Pleno del Congreso. Tenemos el Pleno del Congreso, la mesa directiva, la presidencia, el consejo directivo, la comisión permanente, las comisiones, la junta de portavoces y los grupos parlamentarios. Estos órganos están integrados única y exclusivamente por los congresistas. Rápidamente podemos ver entonces cada uno de ellos, vamos a explicarlo rápidamente. En primer lugar, el Pleno podríamos decir que es el ámbito organizacional más importante en el Parlamento. Está constituido por los órganos del Parlamento destinados a cumplir y a cumplir lo que señala la Constitución y el reglamento del Congreso. El Pleno viene a ser la máxima asamblea deliberativa del Congreso. Muchas veces vemos en la televisión, por ejemplo, los que están participando, algunos congresistas dando sus opiniones, podría ser personal, o opiniones como voceros de su grupo parlamentario,
podrían dar opiniones, ¿no? Como presidentes de alguna comisión, pero por encima de todos ellos está el Pleno del Congreso. Ahí se toman, como les decía, los acuerdos más importantes de la institución. El Pleno, de acuerdo a lo establecido en el reglamento, debe sesionar como mínimo 3 veces al mes. Recordemos que la cuarta semana de cada mes está destinada a la semana de representación. Asimismo, se puede reunir cuando lo solicite la mitad más uno del número legal de los congresistas, o cuando lo convoque el presidente de la República por razones extraordinarias o de emergencia. Luego tenemos los tipos de sesiones, ¿no? Tenemos, las sesiones pueden ser electorales, ¿no? Para la elección de la mesa directiva, de instalación, cuando se instala cada legislatura, cada año, pueden ser sesiones ordinarias, ¿no? Donde se ven las mociones de orden del día, se debaten los proyectos de ley, y además también hay las sesiones solemnes, ¿no? Como son, por ejemplo, para alguna visita especial, o cuando el presidente de la República se dirige al Congreso para dar su mensaje al Congreso. En cuanto a los tipos de votaciones, ¿no? Tenemos por su forma, es a través del tablero electrónico, y además en otra modalidad de votación es nominal, ¿no? Cuando el relator llama en orden alfabético a cada uno de los congresistas para que manifieste el sentido de sus votos. También hay, en algunas ocasiones, se da el voto a mano alzada, y también se da el caso de, por ejemplo, para la elección de la mesa directiva es a través de una cédula, ¿no? Luego tenemos otro órgano, que es la comisión permanente. Este es un órgano muy importante. Recordemos, por ejemplo, en el caso del Congreso anterior, el Congreso disuelto, continuó en funciones la comisión permanente, ¿no? La comisión permanente se reúne durante el funcionamiento del Congreso, ¿no? Durante el receso parlamentario y durante el periodo de disolución del Congreso. Entre sus funciones principales que tiene esta comisión permanente es que designa al Contralor de la República a propuesta del presidente de la República. Asimismo, ratifica la designación del Banco Central de Reserva y del Superintendente de Banca y Seguros en esas funciones especiales que hemos visto. También son propuestas que vienen del Ejecutivo, ¿no? Y la comisión permanente se encarga de designarlos. Luego tenemos que aprueba los créditos suplementarios, las transferencias, las habilitaciones de presupuesto, y asimismo ejercita la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue. Por ejemplo, estamos en receso parlamentario. Imaginemos que el Congreso terminó la legislatura, no se está reuniendo, pero el Congreso el Pleno podría delegarle facultades a la comisión permanente para que de repente pueda debatir, ¿no? Y aprobar algunas leyes. Podríamos decir que es como un mini plenito, que se conforme como un mini pleno, ¿no? Porque la comisión permanente está integrada por los miembros de la mesa directiva y no menos de 20 congresistas. Luego tenemos otro órgano importante que es el Consejo Directivo. En este órgano se adopta acuerdos para las actividades del Congreso, se aprueba el presupuesto y la cuenta general del Congreso, se aprueba la agenda de cada sesión del Pleno, se fija el tiempo de debate de las sesiones plenarias, se aprueba el trabajo legislativo, asimismo, por ejemplo, se autoriza la licencia de un congresista para no asistir a una sesión, para ausentarse del país, ¿no? Cualquier tipo de licencia se la otorga el Consejo Directivo. Asimismo, acuerda el nombramiento del oficial mayor, que es el más alto funcionario del Congreso, y asimismo recibe informes periódicos de la mesa directiva y la oficialía mayor. Entonces, como vemos, cada órgano que estamos describiendo cumple determinadas funciones específicas, ¿no? No hay duplicidad de funciones, cada uno cumple una función específica. Luego tenemos, en cuanto a la mesa directiva, en primer lugar tenemos, se encarga, la mesa directiva, cada año el Congreso renueva su mesa directiva. La mesa directiva está integrada por un presidente y 3 vicepresidentes. Cada año el Congreso renueva su mesa directiva. La mesa directiva se encarga de la dirección administrativa del Parlamento, de la administración de todo el Congreso, ¿no? Garantiza los debates del Pleno, de la Comisión Permanente, del Consejo Directivo y la Junta de Portavoces. Asimismo, coordina con las agrupaciones políticas representadas y representa al Congreso en las actividades protocolares. Bien,
Bien, habíamos dicho que se elige en terna, un presidente y 3 vicepresidentes. Sin embargo, el presidente del Congreso también se constituye de manera individual, ¿no?, en un órgano del Congreso. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos que quien presida, ¿no? Él o ella, quien presida la mesa directiva, representa un poder del Estado, ¿no? Entonces, él es quien preside las sesiones del Pleno, Comisión Permanente, Mesa Directiva, Consejo Directivo y Junta de Portavoces. Cumple con el ordenamiento jurídico de la Nación y el reglamento del Congreso. Firma con uno de los vicepresidentes las autógrafas de ley y somete a consideración del Consejo Directivo la agenda que se va a debatir. Entonces, es uno de los órganos más importantes del Parlamento. Luego tenemos las comisiones. Habíamos dicho que las funciones del Congreso son la función representativa, la función de control político, ¿no?, y la función legislativa. Entonces, para hacer el control político, el Congreso de una u otra manera replica, digamos, en cuanto a la organización del Estado, a todos los ministerios, ¿no?, tiene una comisión que le hace un seguimiento. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tenemos una comisión de trabajo, Ministerio de Economía, comisión de economía, Ministerio de Justicia, comisión de justicia. Entonces, estas comisiones se encargan de hacer un seguimiento, ¿no?, para cumplir la función de fiscalización, y asimismo estas comisiones ordinarias, que son, en este caso son 24, también se encargan del estudio y dictamen de los proyectos de ley, ¿no? Luego tenemos las comisiones de investigación encargadas del estudio, investigación y el informe de los asuntos puestos a su conocimiento. También hay comisiones especiales, la Comisión de Ética Parlamentaria también, que es muy importante, que se encarga de promover la ética, ¿no?, y el buen comportamiento de los parlamentarios, resolviendo en primera instancia las denuncias que se formulen de acuerdo al Código de Ética Parlamentaria. Muchas veces hemos visto algunos parlamentarios con gestos, actitudes, comportamientos inadecuados, y a veces la prensa pues ha querido pues que fusilemos al congresista. El Congreso no es poder judicial. El Congreso, a través de la Comisión de Ética y de acuerdo a las normas establecidas en el reglamento del Congreso, puede sancionar al congresista con una suspensión, ¿no?, de máximo 120 días. Es la máxima sanción que puede imponer al Congreso ante un comportamiento inadecuado o ante un delito que pueda cometer un parlamentario. Y luego, pues, el tema es el procedimiento penal, ¿no?, que hubiese, ¿no?, que se hubiese generado a raíz de la comisión de un delito. Entonces, hay una comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria, ¿no?, que se encarga de evaluar la procedencia o no de las peticiones de levantamiento de inmunidad parlamentaria formuladas por la Corte Suprema. Recordemos que los congresistas, ¿no?, tienen inmunidad parlamentaria. Luego tenemos los grupos parlamentarios, ¿no? Los grupos parlamentarios se constituyen, a ver, los partidos políticos que han logrado pasar la valla electoral, que han logrado obtener, ¿no?, un cupo para tener representantes en el Congreso. Por ejemplo, el Partido Político Verde, dentro del Congreso ya no se llama Partido Político Verde, porque ahora es una representación nacional, que representa no a su partido, ¿no?, sino también representa a todos los peruanos. Entonces se constituyen como grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios participan de los debates, asimismo en la elaboración del orden del día, o sea, del trabajo del día a día en el Parlamento. Asimismo, coordinan ellos, ¿no?, coordinan entre ellos y distribuyen, por ejemplo, el trabajo en cuanto a la junta de portavoces, el consejo directivo, se distribuyen entre sus integrantes de cada grupo parlamentario, ¿no? Luego tenemos la junta de portavoces. La junta de portavoces también es un órgano muy, muy importante y con mucho poder, lo vamos a ver en un instante, ¿no? La junta de portavoces se encarga de elaborar el cuadro de comisiones para su aprobación por el consejo directivo y luego por el pleno. La junta de portavoces está integrada por los miembros de la mesa directiva y un directivo portavoz de cada grupo parlamentario, ¿no? Pero este directivo de cada grupo parlamentario, en las decisiones que se tenga que tomar en esta junta de portavoces, imaginemos 5 grupos parlamentarios, ¿no?, 5 portavoces,
más 4 integrantes de la mesa directiva, estamos hablando de 9 miembros que integran la Junta de Portavoces. Las decisiones se tienen que tomar por mayoría. Pero ¿qué ocurre acá? Que el directivo portavoz, cuando se tenga que tomar decisiones, tomar acuerdos o alguna votación para solucionar determinado tema, el directivo portavoz representa la totalidad de los votos de su bancada. Si en su bancada hay 30, su voto vale 30. Si en su bancada hay 20, el directivo portavoz tiene, en su voto vale 20. Es la forma democrática y donde se respeta estrictamente la proporcionalidad que el pueblo ha dado a cada grupo parlamentario dentro del Parlamento. Una función muy importante que tiene la Junta de Portavoces en el Congreso es que exonera el trámite de envío a comisiones, prepublicación y doble votación en el procedimiento legislativo. Lo vamos a ver esto en un diagrama en este momento, porque todo proyecto de ley obligatoriamente tiene que pasar por el estudio en comisiones, ¿no? Y ser publicado, tanto el proyecto de ley como el dictamen deben ser publicados, ¿no? Y también requieren doble votación para ser aprobado un proyecto de ley. Y la Junta de Portavoces, digamos, tiene ese poder de poder exonerar de estos trámites, ¿no? La Junta de Portavoces también podría ampliar la agenda de las sesiones y priorizar los asuntos en materia de debates. A ver, imaginemos pues que la agenda tiene del 1 al 30. De repente en el puesto, en vez de empezar por el 1, 2, 3, va avanzando y prioriza de repente un proyecto de ley que estaba en el 30, pero que es de suma importancia, prioriza para que ese proyecto de ley, o sea, modifica la agenda para que pueda ser debatido, ¿no? Inmediatamente por el Pleno del Congreso. El periodo constitucional que elegimos a un congresista es un periodo de 5 años. Este periodo se divide en 5 periodos anuales. Este periodo anual, ¿no? 2016-2021, indudablemente es totalmente atípico por el tema de la disolución del Congreso. Tenemos un nuevo Congreso que va a concluir sus funciones el 27 de julio, perdón, el 26 de julio del 2021. Bien, hemos hecho así a grandes rasgos un pequeño recorrido de lo que es las funciones del Parlamento y ahora vamos a tratar de ver lo referente a la función legislativa, ¿no? Dentro de unos instantes vamos a compartir una pantalla para poder ingresar a fondo a nuestro tema. Pero en primer lugar, vamos a ver en cuanto a esta función legislativa. Tenemos que una de las funciones, ¿no?, importantes del Parlamento es la función legislativa. Nuestra Constitución, ¿no?, establece en su artículo 90 que el poder legislativo reside en el Congreso, ¿no? Y luego tenemos otra norma, que es el reglamento del Congreso. Les explico. El Congreso, los congresistas, todos los congresistas, se rigen por dos normas muy importantes. Por un lado, la Constitución política y por otro lado, el reglamento del Congreso, que es una norma que tiene rango de ley. Esos dos son los instrumentos básicos, ¿no?, y los más importantes de un parlamentario, de un buen parlamentario, ¿no? Tiene que conocer estas dos normas. Entonces, el reglamento del Congreso establece que en su artículo 2 nos dice que el Congreso de la República es el órgano representativo de la nación encargado de realizar las funciones legislativas, de control político y las demás que establece la Constitución del Estado. Es unicameral y está integrado por 130 congresistas elegidos en forma directa de acuerdo a ley. Pues bien, cuando muchas veces hemos escuchado, ¿no?, de algunos sectores, por ejemplo, que cerrar el Congreso, ¿no? Cerrar el Congreso, que una vez en Congreso siempre hay unas campañas mediáticas, de tal manera que se busca desprestigiar, deslegitimar al Congreso de la República. Tenemos un nuevo Congreso. Se disolvió el anterior Congreso, ¿no? Probablemente por su mal comportamiento, por su mal proceder, fue disuelto constitucionalmente el anterior Congreso, ¿no? Se convocó a elecciones y tenemos un nuevo Congreso, un flamante Congreso que ha sido elegido por todos los peruanos.
Pero sin embargo vemos que cómo continúa a este nuevo Congreso, continúan los ataques, el desprestigio, con tal de deslegitimar a este Congreso. Trabajo muchos años en la institución y podría pensar que con este nuevo Congreso en algo hemos mejorado, ¿no? Es muy poco, pero al menos se ha dado un paso adelante. Y se han aprobado leyes, por ejemplo, tan importantes como esta reforma constitucional para la no reelección de congresistas. Recordemos que nuestra Constitución establece en su artículo primero que en su artículo primero, la Constitución, textualmente vamos a leerla, nos dice: el fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana, ¿no? La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Tenemos en el artículo 44 donde se establece, en el artículo segundo tenemos muchos derechos fundamentales, ¿no? Inherentes a nosotros, los ciudadanos. Y luego tenemos en el artículo 44 donde vemos las funciones especiales, las funciones que debe cumplir el Congreso de la República. Entre ellas podemos leer, a ver, el artículo 44 que nos dice, ¿no? Son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, promover el bienestar general, que se fundamenta en la justicia, en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras, promover la integración particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas en concordancia con la política exterior. Entonces, podemos rescatar aquí, lo principal es que promover el bienestar general. Estamos a puertas de un nuevo proceso electoral donde vamos a elegir un nuevo Congreso y vamos a elegir un nuevo presidente. Tenemos más de una decena de candidatos a la presidencia de la República y muchos de ellos nos están ofreciendo, ¿no?, un Perú mejor. Tal vez muchos están mintiendo porque no tengan la capacidad para hacer esto, pero bueno, nos están ofreciendo. Y nosotros los peruanos, cada 5 años, nos ilusionamos que va a cambiar el país, que va a cambiar, se va a terminar la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, que va a haber una mejor distribución de la riqueza, una mejor explotación de nuestros recursos naturales. Nos ilusionamos, pensando que eligiendo a un presidente, vendrá probablemente con una varita mágica y nos va a resolver los problemas. Pero vemos cada 5 años la desilusión que estamos sufriendo todos los peruanos por la incapacidad, ¿no?, de muchos de ellos. Entonces, no apuntemos a un buen presidente, apuntemos a un buen Congreso, porque para tener un gobierno eficiente necesitamos un Congreso súper eficiente, que promulgue las leyes que den el marco legal, que permitan la gobernabilidad, que permitan combatir la corrupción, que permitan promover el desarrollo del país, permitan tener un Estado más eficiente. Entonces, esto es lo que debemos apuntalar los peruanos, tener un Congreso que nosotros nos merecemos, porque este bienestar general va a venir a través de las leyes, el marco legal que pueda dar el Congreso. Y bien, entonces hemos dicho que el Congreso de la República, a través de esta muy importante función legislativa, ¿no?, que desarrolla, ¿en qué consiste esta función legislativa? En primer lugar, consiste en la elaboración de proyectos de ley y resoluciones legislativas, discuten su aprobación. En el Congreso se pueden modificar, interpretar, derogar normas legales con el objeto de promover el desarrollo nacional. También están facultados para promover la reforma de la Constitución en lo que se considere pertinente.
Y para esto se requiere una votación calificada, ¿no?, de los 3/4 del número legal de congresistas. Estamos hablando de 87 votos para hacer una reforma constitucional que debe ser aprobada en 2 legislaturas. Se evita la segunda votación, ¿no?, cuando se lleva esta reforma constitucional a un referéndum. Entonces, la ley viene a ser uno de los productos privilegiados del Parlamento. Tenemos que, a través de la ley se expresa la voluntad de la República a través de sus representantes. La voluntad del pueblo es a través de los representantes, porque cuando nosotros elegimos un congresista, estamos eligiendo a una persona a quien le vamos a dar ese poder, ¿no?, que reside en cada uno de nosotros, se lo estamos delegando a una persona para que nos represente. Le estamos dando ese derecho de pensar, opinar, decidir, hacer leyes para todos nosotros. ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Por qué? ¿Cuál es el fenómeno que ocurre? Que elegimos un Congreso y luego de unos pocos meses sencillamente estamos decepcionados, porque tal vez no conocíamos para qué los hemos elegido, o pensamos que al estar cumpliendo sus funciones no están satisfaciendo, ¿no?, lo que nosotros consideramos, ¿no?, primordial, las necesidades nuestras. Entonces es importante saber, ¿no?, las funciones del Congreso. Entonces el Parlamento tiene la facultad, en representación nuestra, de decidir qué es ley en el Perú. Miren qué importante. El Parlamento tiene la facultad de decidir qué es ley en el Perú, ¿no? Asimismo, a través de las leyes lo que se busca es ordenar, regular, garantizar una armoniosa convivencia social democrática de la sociedad, ¿no?, tanto jurídica, política, económica, social y culturalmente, ¿no? Es lo que se busca a través de las leyes. Bien, ahora tenemos que el Congreso de la República, a través del reglamento del Congreso, se establece que el procedimiento legislativo se desarrolla en las siguientes etapas. En primer lugar, tenemos el proyecto de ley, la iniciativa legislativa. La segunda etapa es el estudio en comisiones. Luego tenemos lo que es la publicación de los dictámenes, el debate en el Pleno, su aprobación y promulgación. Y finalmente es la publicación, ¿no?, que se da en el diario oficial del peruano. Entonces, el proyecto de ley no es cualquier cosa. Es un instrumento del parlamentario, es un instrumento parlamentario, es un trabajo de investigación mediante el cual se propone la alternativa de solución ante un problema concreto que afecta o beneficiará a la población. Entonces resumimos que el proyecto de ley es un instrumento propositivo de normas legales, permite ejercer el derecho de iniciativa legislativa y promueve el procedimiento legislativo. Ahora bien, de acuerdo a nuestra Constitución, el artículo 90 nos había dicho que el poder legislativo reside en el Congreso. Podríamos pensar que, o sea, el Congreso es el único que tiene el poder de presentar las leyes, de dar las leyes, ¿no? No, en el artículo 107 de nuestra Constitución se establece que quienes constitucionalmente tienen iniciativa legislativa. Tenemos que, en primer lugar, los 3 poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las instituciones públicas autónomas, los colegios profesionales y los ciudadanos tienen iniciativa legislativa. Veamos, en primer lugar, en el caso de el Poder Ejecutivo, ¿no? Algo también importante que debemos saber es que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. ¿Qué significa? Que el Congreso no puede promover y dar leyes, ¿no?, que generen gasto al Estado. ¿Y a quién le corresponde hacer estas leyes? Por ejemplo, un proyecto de ley para crear una universidad, o para que se construya la carretera transoceánica, o se construya una gran represa en el país. El Congreso no lo puede hacer a través de leyes, o de repente aumentar el sueldo de los maestros,
o aumentar el sueldo mínimo de los trabajadores. No lo puede hacer el Congreso, porque quien maneja la política económica del país es el Poder Ejecutivo. Entonces, todo lo relacionado, todas las leyes que tengan que ver con iniciativa de materia, que generen gasto al Estado y sean de materia presupuestal y financiera, son de exclusiva competencia del presidente de la República. Asimismo, legislación delegada. Hemos visto con el presidente actual, hemos visto, por ejemplo, que presenta un proyecto de ley, el presidente de la República presenta un proyecto de ley ante el Congreso de legislación delegada. ¿Qué significa? Que le está solicitando al Congreso que a través de una ley le faculte para que pueda dar leyes en determinada materia por un determinado tiempo. Entonces, ¿quién puede presentar este proyecto de ley de legislación delegada? Solamente el presidente de la República, ¿no? Y el Congreso pues va a debatir, ¿no? En este caso, por ejemplo, durante esta etapa del estado de emergencia, se ha pedido facultades legislativas para legislar en materias de salud, por ejemplo, o en materias de trabajo se le ha dado las facultades, el Congreso le puede dar por 60, 90 días, y durante esos 60, 90 días puede dar 10, 20, 30, 100 leyes, 100 decretos legislativos. Puede expedir el presidente de la República directamente y los publica en la página, en el diario oficial del peruano y son ley. Pero ojo que el Congreso también se reserva el derecho de revisarlo. Vamos a ver en un instante esas leyes. Luego tenemos que en el caso de demarcación territorial, tratados internacionales, consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras. Muchas veces hemos escuchado que de repente viene un barco de la Marina de Estados Unidos o de repente de la Armada chilena para que ingresen al país, de repente hacer algunos ejercicios o una visita. Quien otorga ese permiso es a través de una ley que se promueve, es el presidente de la República. Asimismo, para que el presidente de la República, si quiere viajar, ausentarse del país, tiene que presentar a través de un proyecto de ley para que el Congreso lo apruebe y le autorice a ausentarse del país, entre otros, ¿no? Entonces, estas son facultades exclusivas del presidente de la República. También el presidente de la República tiene la facultad de presentar proyectos, ¿no? De reforma de la Constitución, como lo hemos visto también, e incluso hemos tenido un referéndum al respecto, puede presentar proyectos de reforma constitucional ante el Parlamento. Luego tenemos que los congresistas pueden presentar sobre cualquier materia, ¿no? Pero no pueden contemplar lo que es de exclusividad del presidente de la República, ¿no? Y no pueden contener propuestas de creación ni aumento del gasto público. Asimismo, los congresistas también tienen el derecho de iniciativa de reforma constitucional. Ahora bien, decíamos que el caso del Poder Judicial pueden presentar iniciativas, ¿no? de ley, proyectos de ley, pero estas deben ser en materia de su exclusiva competencia. Por ejemplo, el Poder Judicial no podría presentar una ley de reforma de la educación, de modificación de la ley del trabajo o un tema de salud. No. Tiene que presentar proyectos de ley de su competencia, ¿no? De acuerdo a lo establecido en el artículo 107 de la Constitución. Y también al momento de presentar su proyecto de ley, debe precisar, ¿no? La concordancia de la competencia en el documento de revisión. Y no puede versar sobre los asuntos relacionados, ¿no? En el numeral 1 del artículo 76 del reglamento del Congreso, es decir, lo que es de competencia exclusiva del presidente de la República. Luego tenemos los organismos públicos autónomos. Aquí tenemos lo que es por ejemplo, ¿no? El Ministerio Público, el OMPE, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva, la Defensoría del Pueblo, entre otros. Estos organismos públicos también pueden presentar proyectos de ley solo de las materias que son de su competencia. ¿Correcto? Solo de las materias que son de su competencia.
y no pueden versar de lo que es de exclusividad del presidente de la República. Al igual que los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? Los colegios profesionales también pueden presentar proyectos de ley ante el Congreso, pero de las materias que son de su competencia. Ahora bien, los ciudadanos también tenemos el derecho de iniciativa legislativa. Esto de acuerdo al artículo 31 de la Constitución y la ley 26.300 de los derechos de participación ciudadana, donde se establece que para que un ciudadano pueda presentar una iniciativa legislativa normada en el artículo 76 del reglamento del Congreso, se establece que debe ir acompañado del 0.3% de firmas del padrón electoral, del 0.3% de firmas válidas estamos hablando, ¿no? Es decir, inicia el procedimiento ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, compra el kit, reúne las firmas, son validadas en este caso por el ente electoral, son validadas, y luego adjuntando el proyecto de ley ante el Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones emite la resolución que se ha cumplido con este requisito de las firmas válidas y remite nuestro proyecto de ley con la respectiva resolución al Congreso de la República para que pueda ser tratado nuestro proyecto, ¿no? Como si lo hubiese presentado cualquier congresista, en este caso podríamos poner como ejemplo. Luego tenemos, en cuanto a los requisitos para presentar una iniciativa legislativa, estos sí son muy rigurosos y están establecidos en el artículo 75 del reglamento del Congreso, que dice que las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, el análisis costo-beneficio de la futura norma legal, incluido cuando corresponda un comentario sobre su incidencia ambiental y, de ser el caso, la fórmula legal respectiva que estará dividida en títulos, capítulos, secciones y artículos, si que fuera necesario, ¿no? Estos requisitos solo pueden ser dispensados por motivos excepcionales, ¿no? En cuanto a las normas que se deben observar para presentar un proyecto de ley, habíamos dicho, bueno, lo primero, pues, es el reglamento, la Constitución Política y el reglamento del Congreso. Luego tenemos que verlo establecido en la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. Luego tenemos que ver, guiarnos también, pues hay un manual de técnica legislativa que lo pueden encontrar en internet, ¿no? Buscar en Google el manual de técnica legislativa y vamos a ver ahí unos documentos del Congreso de la República que nos van a guiar perfectamente para poder elaborar un proyecto de ley. En cuanto a las fuentes, tenemos, por ejemplo, el Acuerdo Nacional, los planes de gobierno, los mensajes presidenciales, digamos, los planes sectoriales, y asimismo, incluso la problemática pues, que se encuentra en cada una de las regiones que van surgiendo, las noticias a través de los medios de comunicación, las propuestas de los grupos de interés, de las ONG, ¿no? O diversos sectores de la población, son una fuente para poder elaborar un proyecto de ley, ¿no? Luego tenemos, en cuanto a cómo se crea una ley, pasa por diversas etapas, ¿no? Por diversos órganos, en todo caso, o oficinas en el Congreso de la República, ¿no? En primer lugar, el proyecto de ley ingresa por la oficina de trámite documentario, pasa a la oficialía mayor, es debatido, pasa luego a las comisiones, es decretado a las comisiones para que hagan su estudio y dictamen. Luego son elevados al Consejo Directivo para que puedan ser puestos a un orden del día y debatidos en el Pleno. Luego tenemos que, una vez aprobado el proyecto de ley, se envía a la Oficina Relatoría de Agenda para que elabore un documento que es la autógrafa de ley, lo vamos a explicar ahorita, y luego esta autógrafa de ley a través de la oficialía mayor, con la firma del presidente y del Congreso y uno de los vicepresidentes, es enviado al Ejecutivo para que sea promulgado por el presidente de la República y finalmente publicado en el Diario Oficial del Peruano para que pueda entrar en vigencia. Bien, quería mostrarles este diagrama. Es decir, aquí está todo el flujo que sigue tanto en el Congreso como en el Ejecutivo,
para poderse elaborar tanto desde el momento de su presentación hasta su aprobación de un proyecto de ley. Como vemos, es un trámite es un proceso bastante largo, ¿no? Y riguroso, plenamente establecidos en el reglamento del Congreso y en la Constitución. Tenemos en primer lugar, en cuanto a la presentación, presentada un proyecto de ley que puede ser, ¿no?, por los órganos o personas legítimamente establecidos en la Constitución, ¿no? En este caso, el presidente de la República, los congresistas, los otros poderes del Estado, los organismos públicos autónomos, los colegios profesionales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los ciudadanos. Son los que pueden presentar iniciativa legislativa. Entonces, muy bien. Entonces, habíamos dicho que el proyecto de ley ingresa por la Oficina de Trámite Documentario y lo primero que hace es, se le asigna un número de ley, como si su DNI de un proyecto de ley. Es un número muy estricto, muy riguroso, que va de manera correlativa, donde el proyecto de ley, pues, ya tiene un número y luego se ordena su publicación en la página web del Congreso. De tal manera que todos los peruanos, ¿no?, podamos conocer que hay una iniciativa legislativa, que hay un proyecto de ley que se está presentando al Congreso. Los peruanos o en el mundo entero podrían conocer porque la página web es de acceso, ¿no?, libre acceso para conocer ahí las leyes que se presentan. Entonces se publica obligatoriamente en la página web del Congreso. Y luego, de acuerdo a la materia sobre la cual versa el proyecto de ley, de acuerdo a la materia, es decretado a las comisiones. Como habíamos dicho, las comisiones, en este caso ordinarias, las comisiones especializadas. Imaginemos un proyecto de ley sobre un tema de salud, ¿no? Ingresa y luego es publicado y es decretado a la Comisión de Salud. Las comisiones ordinarias tienen un plazo legal de 30 días. Un plazo legal de 30 días para tomar una decisión al respecto, ¿no?, sobre el proyecto de ley. Y la comisión está integrada de manera proporcional por todos los grupos parlamentarios. Esto es muy importante también que debemos conocer, ¿no? Todos los grupos parlamentarios, o sea, todos los grupos, partidos políticos se convirtieron en grupos parlamentarios que tienen representación al Congreso de acuerdo a su proporcionalidad, integran cada una de las comisiones. En el Congreso se respeta mucho esto, la proporcionalidad. Entonces, integran cada una de las comisiones. Entonces, no podríamos decir que esta comisión solamente esté integrada por determinado partido político que quiere ver sus intereses propios. No, está integrado por todos los miembros de lo recibieron bien. Parlamentarios. Muy bien. Llega el proyecto de ley y los congresistas ahí, esta comisión tiene su presidente, su secretario y democráticamente van a debatir el proyecto de ley que ha ingresado. Lo que van a hacer los parlamentarios es estudiar. Imaginemos que llegó un proyecto de ley que probablemente no es importante, es innecesario o está mal elaborado, ¿no? La comisión podría tomar la decisión de hacer un dictamen negativo, ¿no?, y sencillamente mandarlo al archivo. Es decir, ese flamante proyecto de ley no pasó a estudio y fue dictaminado para que se vaya al archivo. Ya no se puede presentar un proyecto de ley similar hasta el próximo año. Habíamos dicho que la comisión lo que hace es estudiar durante 30 días. Lo que hace es, en esta comisión, el debate al interior de la comisión para luego emitir un documento que se llama el dictamen. El dictamen es el resultado de este estudio, ¿no?, las recomendaciones, las conclusiones a los que ha llegado la comisión con referencia a un proyecto de ley.
Este dictamen podría ser por unanimidad, es decir, que todos los integrantes de la comisión estén de acuerdo con la iniciativa legislativa presentada, ¿no? Asimismo, podría ser un dictamen en mayoría y un dictamen en minoría. Ojo, que la comisión tiene la potestad, por ejemplo, que llega un proyecto de ley y podría modificarlo, ¿no? Con el fin de mejorarlo, este proyecto de ley. Incluso de repente puede agrupar diversos proyectos de ley para convertirlos en un solo, plasmarlos en un solo dictamen para aprobar un proyecto de ley. Entonces, este dictamen, una vez que es emitido por la comisión, se publica también en la página web del Congreso. Entonces tenemos ya, se va armando una carpeta, ¿no? Temática, donde en primer lugar tenemos el proyecto de ley original, tal como fue presentado. Y en segundo lugar se va colocando el dictamen, el cual ha elaborado la comisión. Entonces ya tenemos de acceso público el proyecto de ley original, el dictamen tal como ha sido elaborado, mejorado por la comisión, y se publica en la página web para que sea también de acceso público, ¿no? Y luego es enviado al Consejo Directivo para que pueda ser puesto en orden del día para ser debatido en el Pleno. Recordemos que para su aprobación requiere doble votación. A ver, vamos a un ejemplo. Imaginemos que este proyecto de ley de un tema de educación fue estudiado en la Comisión de Educación, donde participaron los 10 grupos parlamentarios. Los representantes de los 10 grupos parlamentarios de manera proporcional y de manera unánime aprobaron este proyecto de ley. La comisión estaba integrada por 20 congresistas. 110 no integraban esta comisión. Pasa al pleno del Congreso y en este caso va a ser debatido ya no por los 20 congresistas, sino por los 130 congresistas. Fue aprobado por unanimidad, por todos los grupos parlamentarios, pero en el debate en el pleno, pues sencillamente de repente hay congresistas con mucha sapiencia o también encuentran defectos, errores o críticas hacia el proyecto de ley aprobado, pues sobre el dictamen, ¿no? Aprobado, y sencillamente lo rechazan. O sea, se somete a votación y no alcanza la votación, por lo tanto es rechazado. Este proyecto de ley aprobado por unanimidad se va al archivo. Ahí quedó, terminó, ¿no? Ahora, en el caso de que sea aprobado, no, el proyecto de ley requiere una doble votación. Una vez aprobado, habíamos dicho que se elabora un documento autógrafa de ley, ¿no? El autógrafo de ley es un documento muy formal, ¿no? Donde se transcribe el proyecto de ley textualmente tal como ha sido aprobado por el Pleno del Congreso. Esta autógrafa de ley se envía al presidente de la República para que tome una decisión al respecto. El presidente tiene un plazo legal de 15 días útiles, 15 días hábiles, ¿no? Para tomar una decisión al respecto. Entonces, veamos, a ver, durante esos 15 días hábiles, de repente el presidente de la República es un proyecto de ley de suma importancia y decide, el primer día sencillamente recibe el proyecto de ley y decide promulgarlo. Podría ser el primero o el último día, ¿no? Del plazo legal. Promulga la ley, estampa su firma, se le asigna el número de ley, se publica en el Diario Oficial del Peruano y entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Puede darse el caso también que durante esos 15 días el presidente de la República ni promulga la ley ni lo observa. Son 15 días hábiles, ¿no? Y a veces muchos piensan, ¿no?, que es muy poco tiempo, de repente, que el presidente de la República no ha tenido tiempo para analizarlo. No es cierto esto. Les voy a explicar por qué. Porque, en primer lugar, habíamos dicho que desde su presentación el proyecto de ley es público, es de conocimiento público. En segundo lugar, todo el Poder Ejecutivo, todos los ministerios, inclusive los organismos públicos autónomos, tienen en el Congreso de la República un representante. A este representante se le denomina coordinador parlamentario. Es decir, es como un enlace, tanto con, imaginemos, ¿no?, con el Ministerio de Economía con la Comisión de Economía, Ministerio de Trabajo con la Comisión de Trabajo. Es un enlace, es una persona que lleva y trae la información necesaria. Entonces es una coordinación, una estrecha coordinación con el Poder Ejecutivo.
Entonces, por ejemplo, se aprueba un proyecto de ley sobre la ONP, pues no podrían decir, o el, qué sé yo, el proyecto de ley sobre el retiro de los fondos de la AFP, no podría decir que el gobierno no estaba enterado, ¿no? No tiene por qué dilatarlo tanto su promulgación o su observación, porque estaba plenamente enterado desde el primer día de su promulgación, perdón, de su presentación. Entonces, hay una estrecha coordinación. Es más, cuando se está haciendo en las comisiones, piden información a los respectivos órganos involucrados, a las instituciones involucradas. Entonces puede darse el caso que el presidente de la República, por razones políticas de repente o intereses de otra naturaleza, ni promulga ni observa la ley. Entonces, ¿qué ocurre con esta ley? ¿Se queda en el limbo? Pues no, este proyecto de ley hipotéticamente, perdón, imaginariamente, retorna al Congreso, donde quien se va a encargar de su promulgación es el presidente del Congreso. ¿No? No va a poder ni observar ni hacer nada al respecto. Sencillamente su obligación del presidente de la República es pedirle al Ejecutivo un número de ley, estampar su firma, ordenar su publicación para que entre en vigencia al día siguiente de su publicación. Luego tenemos la tercera alternativa era que el presidente no esté de acuerdo y observa la ley, como hemos visto últimamente en muchos casos que se observa la ley, ¿no? Es observada. Entonces, pues expone sus razones y devuelve al Congreso este proyecto de ley que estaba ya pues a punto de ser aprobado, lo retorna al Congreso. Entonces, esta autógrafa de ley observada, ¿no? Regresa al Congreso y a dónde es derivada, ¿no? Es derivada a la comisión originaria, a la comisión principal, a la comisión dictaminadora, la que hizo el dictamen, ¿no? Esta comisión lo que va a hacer es estudiarla nuevamente, estudiar nuevamente el proyecto de ley y tomar una decisión al respecto. Vemos ahí tres alternativas: su insistencia, su allanamiento o texto nuevo, ¿no? Insistencia, allanamiento y texto nuevo. Son tres alternativas que podría tomar la comisión. Vemos, por ejemplo, la insistencia en primer lugar, que la comisión, luego de debatir al interior de la comisión, emite un dictamen por la insistencia, es decir, pues sencillamente dice, pues no, señor presidente, no estamos de acuerdo en sus observaciones, insistimos que el proyecto de ley sea aprobado tal como fue discutido y debatido en el Pleno y aprobado en el Pleno. Es decir, no queremos hacerle ninguna modificación, no aceptamos sus correcciones, ¿no? O observaciones. Entonces se somete a debate la insistencia, se somete a debate en el Pleno y esta se aprueba con votación calificada. La votación calificada, el número legal de congresistas es 130. En este caso, la votación calificada es la mitad más uno del número legal de congresistas. Entonces, estamos hablando de 66 votos. Con 66 votos se aprueba la ley por insistencia y quien promulga esta ley ya no es el presidente de la República. Quien lo va a promulgar es el presidente del Congreso. El trámite que habíamos dicho, ¿no? Solicita al Ejecutivo que le asigne el número de ley, estampa su firma el presidente del Congreso, ordena su publicación y entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Luego tenemos el allanamiento. Imaginemos que se presentó un proyecto de ley y el presidente de la República hace algunas recomendaciones, algunas observaciones, y la comisión, al revisar la autógrafa, considera que es correcto aceptar, modificar el texto aceptando estas recomendaciones que ha planteado o modificaciones que haya planteado el presidente de la República, y se allana, es decir, se está allanando, lo incluye en el texto estas modificaciones y lo somete a debate en el Pleno, este dictamen, y en el Pleno, luego de debatirse, sencillamente se aprueba con mayoría simple, ¿no? La mitad más uno del quórum, ¿no? De los congresistas que están presentes en la sesión. Y una vez que ha aprobado el proyecto con votación ordinaria, quien promulga la ley es el presidente del Congreso, ya no el presidente de la República. El allanamiento lo promulga el presidente del Congreso. Luego tenemos lo que es texto nuevo. Entonces, la autógrafa observada es sometido a estudio y debate nuevamente en la comisión, y la comisión decide, pues, no insistir ni allanarse y considera de repente
que es necesario modificar, ¿no?, el texto. Entonces, al elaborar un texto nuevo, se envía al Pleno del Congreso este dictamen para que sea debatido por los 130 congresistas, y este texto nuevo se aprueba también con votación ordinaria, ¿no? Pero una vez aprobado con la votación ordinaria, se elabora la autógrafa de ley y es remitida, volvemos a la parte de arriba, es remitida al presidente de la República para su, como es texto nuevo, regresa al procedimiento para que pueda ser promulgado y podría ser observado, ¿no?, este proyecto de ley. Entonces, vemos en este gráfico, pues, todo el procedimiento, ¿no?, que se da. Ahora vamos a ver en cuanto a la estructura de un proyecto de ley. Eso también es muy importante, ¿no?, y es muy riguroso para poder, que pueda ser admitido nuestro proyecto de ley, ¿no? Tenemos la presentación, el título, el texto normativo y la exposición de motivos, ¿no? Vamos a ver, explicar cada uno de estos pasos de una manera muy sencilla, de tal manera que todos podamos comprenderlo fácilmente, ¿no? Cómo, cómo elaborar nuestro proyecto de ley. Tenemos en primer lugar lo que es la presentación, ¿no? La presentación en el documento, en la ley, no la presentación por mesa de partes al trámite documentario, ¿no? En la oficina de trámite documentario. Es la presentación de nuestro proyecto, ¿no?, de nuestro documento. En la presentación tenemos que esta identifica al proponente o autor que ejerce el derecho de iniciativa legislativa. Y en caso de ser congresista se debe indicar el nombre del grupo parlamentario a través del cual se representa. Veamos ahí un ejemplo donde nos dice, ¿no? La congresista Selena Gómez y los congresistas de la República que suscriben, integrantes del grupo parlamentario Juventud con Valores, ejerciendo la potestad contenida en el artículo 107 de la Constitución Política en concordancia con los artículos 74, 75 y 76 del Reglamento del Congreso, proponen al Congreso de la República el siguiente, ¿no? He resaltado con amarillo ahí el nombre, en este caso, de nuestra congresista imaginaria y el nombre del grupo parlamentario imaginario. Entonces, podríamos decir que esta es una plantilla. Y por lo general lo utilizan los parlamentarios, la mayoría de parlamentarios, tal como está redactado ahí, ¿no? Ponen sencillamente su nombre y el nombre de su grupo parlamentario. ¿Por qué? Porque vemos ahí, en cuanto a la presentación, es el marco legal, el artículo 107 de la Constitución y los artículos respectivos del reglamento del Congreso, ¿no? Para que facultan, en este caso, a la presentación de la iniciativa legislativa. Luego vamos a ver acá el ejemplo. Estamos viendo el proyecto, y son proyectos ya, estos son originales presentados ante el Congreso, el proyecto 2115-2017. Vemos en la parte superior, abajo del nombre del congresista, vemos ahí ley que aumenta la pena privativa de la libertad e incorpora la sanción de castración química como sanción complementaria para los delitos de violación sexual. Esto vendría a ser la sumilla, ¿no? Es muy importante la sumilla para poder rápidamente identificar, ¿no?, en este caso, el documento del proyecto de ley respectivo. Entonces tenemos en primer lugar la sumilla. Y luego viene la presentación. Vemos en la presentación, a ver, de este congresista, donde dice, ¿no?, presentado el 9 de noviembre del 2017, el congresista de la República por el departamento de Cajamarca, que suscribe, César Vázquez, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa, que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, a través del grupo parlamentario Alianza para el Progreso, APP, conforme a lo dispuesto por el numeral 2, ¿sí?, del artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República, presenta la siguiente iniciativa legislativa. Ahí está el proyecto de ley, citando el artículo 107 y, bueno, y en este caso citando el artículo 76 del reglamento del Congreso, ¿no? El numeral 2 del artículo 76 del reglamento. Luego tenemos abajo otro ejemplo, ¿no?, donde dice, los congresistas que suscriben, miembros del grupo parlamentario Frente Amplio por la Justicia, a iniciativa de la congresista Mirta Vázquez, en ejercicio de la iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y conforme a lo que establecen los artículos 74, 75 y 76 del Reglamento del Congreso, proponen el siguiente proyecto de ley. Entonces vemos ahí, pues, no, es muy fácil en el tema de la presentación,
porque hay que identificar al proponente y en este caso también identificar al grupo parlamentario. Y el resto sencillamente es el marco legal respectivo, ¿no? Que nos faculta para la presentación del proyecto de ley. Entonces, son dos proyectos de ley originales. Y acá tenemos un ejemplo también de un proyecto de ley de iniciativa ciudadana, ¿no? En este caso vemos que el ciudadano Alberto Borea, con DNI 091-57836, pone su domicilio en el distrito de San Borja y pone un domicilio procesal incluso, porque tengo entendido que es un abogado donde pone su casilla postal, ¿no? Luego tenemos que nos pone que ejerciendo el derecho de iniciativa ciudadana para la reforma constitucional y conforme a las disposiciones vigentes, Ley 26.300 y demás pertinentes, solicito a usted se sirva a dar trámite a la iniciativa legislativa que plantea el proyecto de ley para proceder se ha salteado ahí una palabrita, ¿no? Miren qué falla, proceder a la reforma del artículo 206 de la Constitución de 1993, por el que se establece el procedimiento para la reforma total de la actual Constitución, tomando como base para ello el texto de la Constitución del Perú de 1979. Entonces también vemos ahí un ejemplo de presentación de una iniciativa ciudadana. No es nada de otro mundo, es muy fácil de poder redactar, en este caso como ciudadanos, o en el caso de los congresistas, ¿no? Luego tenemos lo que es el título. Eso también es muy importante, ¿no? Nos dice que el título observa los requisitos formales de redacción que rigen para el título de la ley. Este debe reflejar la materia sobre la cual versa la propuesta legislativa de manera clara, breve y sencilla. Aquí se da algo, que el título no debemos irnos por las ramas, no debe haber, pues, directamente de tal manera que una persona cuando lee el título ya tiene que tener muy claro sobre qué es lo que se propone en nuestro proyecto de ley, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos ejemplos. Ley que restituye el servicio militar obligatorio en las instituciones de las Fuerzas Armadas. Muy claro, ¿no? Ahí no hay nada que discutir. Proyecto de ley que propone declarar la enseñanza obligatoria del quechua en los colegios estatales. Muy claro el proyecto de ley, ahí no hay nada más que agregar, está muy claro el proyecto de ley. Podremos agregar ya en el fundamento legal, ¿no? Pero el título pues, nos está diciendo todo, ¿no? Vemos ahí abajo un proyecto de ley de un parlamentario donde dice ley, el título es Ley que aumenta las penas privativas de la libertad e incorpora la sanción de castración química como sanción complementaria para los delitos de violación sexual. Entonces, es un tema amplio, pero pese a que es amplio, nos está explicando, ¿no? Qué es lo que qué es lo que se está buscando, ¿no? En cuanto a la sanción complementaria para estos delitos de violación sexual, en este caso a través de la castración química. Entonces, el título debe ser eso, ¿no? De manera clara, breve y sencilla, para que todos podamos identificarnos rápidamente sobre qué versa nuestro proyecto de ley. Luego tenemos lo que es la fórmula legal. Nos dice que constituye el fundamento de la iniciativa legislativa. Observa los requisitos de estructura, formalidad, orden lógico y redacción que rigen el contenido de la ley. Incluye además las firmas del titular del derecho a iniciativa, de los adherentes y cuando corresponda del portavoz del grupo parlamentario. Lo explicamos rápidamente con un ejemplo. Estoy poniendo ahí un ejemplo, no es de un congresista, es de un ciudadano, ¿no? De un joven estudiante, porque nosotros también en el Congreso de la República tenemos a través de la página web unos cursos virtuales que duran 2, 3 semanas, son totalmente gratuitos, con certificación, donde tenemos casualmente lo que estamos conversando hoy día de cómo elaborar un proyecto de ley de manera, podríamos decir, virtual, casi presencial. Ahí en la plataforma es a distancia, ¿no? En este caso, ellos han presentado, este joven ha presentado este proyecto de ley donde pone su fórmula legal, ¿no? Su fórmula legal dice, el título es Ley que modifica la obligatoriedad del voto. Entonces, objeto, artículo primero, solamente nos está poniendo 2 artículos, ¿no?
Artículo primero. La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, de los derechos políticos y los deberes con la finalidad de que el ejercicio del voto sea facultativo. Artículo segundo, de la modificación. Entonces vemos en la modificación, nos está describiendo el artículo 31, nos dice, modifíquese el artículo 31 de la Constitución Política de los derechos políticos y los deberes en el término siguiente. Textualmente pone, en este caso, ¿no? En la fórmula legal, cómo va a quedar redactado, en este caso, el artículo 31 de la Constitución. Entonces, textualmente está citando que los ciudadanos tienen el derecho de participar en los asuntos públicos mediante el referéndum y concluyen que tienen el derecho los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio de este derecho se requiere estar inscrito en el registro correspondiente. Es todo lo que cita en el citado artículo de la Constitución. Pero ahí vemos un añadido resaltado en negritas donde dice: el voto es personal, igual, libre, secreto y facultativo. Es lo que está pidiendo que se incluya en este caso, en el proyecto de reforma constitucional, ¿no? Esa es una fórmula legal, entonces. El objeto y el artículo, ¿no? Para poder plasmar, ¿no? Qué es lo que se está buscando. Ahora vemos otro ejemplo. Y este también es un proyecto de ley, este sí es un proyecto de ley presentado por una parlamentaria, creo, ¿no? Su fórmula legal es, artículo único, dice, artículo 1, declárese la bicicleta como el medio de transporte del Bicentenario. Así de simple, es una fórmula legal. Declárese la bicicleta como medio del transporte del Bicentenario. Y luego habíamos dicho que incluye además la firma del titular del derecho de iniciativa de los adherentes y cuando corresponda del portavoz del grupo parlamentario. Entonces, pues en esta nueva forma de convivencia social que tenemos, se está haciendo mucho el trabajo virtual, ¿no? En el Congreso de la República, y vemos ahí las firmas digitales, ¿no? Vemos la firma de los parlamentarios, ¿no? Donde están dando su respaldo a este proyecto de ley. Recordemos que en el Congreso de la República los proyectos de ley no se presentan de manera individual. Un ciudadano sí podría presentar un proyecto de manera individual recogiendo las firmas, ¿no? El 0.3% de firmas del padrón electoral, ¿no? Podría presentarse un proyecto de ley. Pero el congresista no. Ahora el congresista tiene que presentarlos a través de su grupo parlamentario, donde va el nombre pues, del congresista que pues, presente el proyecto de ley, pero requiere el respaldo de no menos de 6 integrantes, en este caso de su grupo parlamentario. ¿Y esto por qué se hace? Porque de una u otra manera, ¿no? ¿Es importante o no este proyecto de ley donde se plantea el uso de la bicicleta? Entonces los otros congresistas, digamos, están avalando la importancia de este proyecto de ley. Esto se hace también para que no se presenten proyectos de manera irresponsable, de manera masiva, sino que requieren, en este caso, que se adhieran a este proyecto de ley como coautores, ¿no? Los parlamentarios. Entonces, fórmula legal muy simple, artículo primero. Podría haber proyectos que tengan muchos artículos, pero en este caso, como ejemplo, artículo 1, nada más. Y aquí está el proyecto de ley que acabamos de ver en el ejemplo, donde podemos ver el número del proyecto de ley que se le asignó, apenas ingresó en la oficina de trámite documentario, que nos dice 6148-2020, Congreso de la República. Estamos ahí entonces viendo lo primero, estamos viendo que se le asignó, está escrito a mano, el número del proyecto de ley. Luego tenemos en este caso, bueno, el papel membretado, lo que es el nombre congresista, pero vemos al pie de ello la sumilla, proyecto de ley que declara la bicicleta como el medio de transporte del Bicentenario. Al pie de la sumilla, que está al lado derecho, vemos ahí la presentación. El congresista Freddy Romero, miembro del grupo parlamentario AP y Acción Popular, presenta el proyecto. Bueno, vemos ahí la presentación. Luego vemos fórmula legal. Pero aquí, ¿qué observan ustedes? A ver, ¿alguno quiere opinar? ¿Qué está observando en este proyecto de ley? ¿Qué cosa le falta?
¿Puede abrir su micro alguna persona y decirme qué le está faltando hasta aquí a este proyecto de ley? Rápidamente se pueden dar cuenta. Tenemos la sumilla, la presentación y la fórmula legal. ¿Qué nos falta? La fecha de ingreso. La fecha de ingreso la tenemos abajo en el sello con una parte rojita. A ver. En medio Ahí. de las firmas digitales está la fecha de ingreso. Sí. ¿Qué nos falta? Buenas noches. ¿El sustento? Es un tema fundamental. Presentación, título, texto normativo. ¿Qué nos falta? Presentación, tenemos sumilla, presentación, título y texto normativo, fórmula legal. ¿Qué le falta? El texto. El título. Así de simple. Habíamos dicho A, presentación, B, título y C, texto normativo o fórmula legal. Miren este proyecto de ley, vemos la sumilla arriba, que viene a ser el título, ¿no? Pero no está en el lugar correspondiente. Eso es la sumilla. Presentación, y se pasó de frente a fórmula legal. No puso el título. Artículo primero, declárese a la bicicleta como medio de transporte del Bicentenario y tenemos las firmas. Entonces, vemos un proyecto de ley como ejemplo en una sola hoja, en una sola carilla. Pero este proyecto de ley, entonces, cuando va a ser debatido en la respectiva comisión, podría convertirse de repente en 20, 30 hojas, un dictamen de 20, 30 hojas, que se haga un estudio, el por qué, ¿no? Sería importante declarar a la bicicleta como medio de transporte del Bicentenario. ¿Cuál es el objetivo? Habría que encontrarle todo un sustento a través del estudio que se tenga que hacer en la respectiva comisión. Tomamos este ejemplo porque es bastante sencillo. De repente la comisión podría decidir pues, que se vaya al archivo, que no es un proyecto de ley que es intrascendente, ¿no? Y podrían sencillamente hacer un dictamen negativo para que se vaya al archivo. Luego tenemos otro paso. Entonces ya tenemos aquí la plantilla de nuestro proyecto de ley, la parte principal, digamos, ¿no? Repito, sumilla, presentación, nos faltó el título y la fórmula legal. Tenemos en una sola carilla nuestro proyecto de ley. Ahora nos vamos a la segunda parte de nuestro proyecto de ley que para que pueda ser admitido, presentado, requiere una exposición de motivos. Entonces, la exposición de motivos viene a ser ¿no? La parte donde se describe la problemática de la situación actual y se esboza la alternativa propuesta para su solución a través de un criterio lógico, jurídico. Igualmente se argumenta de manera detallada el texto normativo de la iniciativa legislativa. Rápidamente vamos a explicarlo cada uno de estos pasos. En primer lugar, el fundamento de la propuesta. Luego tenemos el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional, el análisis costo-beneficio, el informe de incidencia ambiental cuando fuera necesario, si el proyecto de ley que presentamos guarda relación con la agenda legislativa del Congreso o el acuerdo nacional y los anexos si fueran necesarios, ¿no? Aquí nos vamos también nuevamente a un ejemplo de exposición de motivos donde de manera sencilla estamos viendo el fundamento del proyecto de ley, ¿no? Nos dice, lo que se propone este proyecto de ley es que se le otorga al ciudadano el derecho a elegir su participación como votante en los comicios electorales para la elección de presidente de la República, congresistas, alcaldes y otras autoridades que se estipulen. Actualmente el voto es obligatorio hasta los 70 años y la realidad muestra que muchos ciudadanos no tienen responsabilidad política y votan sin conocer las propuestas de los candidatos. Lo hacen por razones superfluas como les cae bien, porque han recibido algún regalo o por lo que indiquen las encuestas. Con esta propuesta se espera que la mayoría de los votantes sean aquellos ciudadanos políticamente responsables que conocen a los candidatos y sus propuestas y hayan realizado una evaluación de las mismas, además
inspiraría a que los partidos políticos realicen un mejor trabajo de información y convencimiento hacia la población. Entonces ya bueno, identifican a qué proyecto nos estamos refiriendo. Lo hemos puesto en el ejemplo donde se busca que el voto que no sea obligatorio, ¿no? Que sea facultativo. Entonces, de esa iniciativa, aquí está el fundamento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que queremos? Tenemos que el voto es obligatorio y ahora lo que queremos es que hasta los 70 años y que ahora queremos que el voto sea facultativo para que los ciudadanos al momento de elegir sean más responsables. Entonces nos está dando un fundamento al proyecto de ley presentado de modificatoria del artículo 31 de la Constitución Política. En cuanto al efecto de la vigencia de las normas sobre la legislación nacional, aquí este joven, por ejemplo, nos dice, ¿no? Este proyecto de ley no es contrario al espíritu de la Constitución Política, intenta instaurar un derecho con las características del mismo. Yo hubiese modificado que este proyecto de ley plantea la reforma del artículo 31 de la Constitución. Y luego vemos ahí el análisis costo-beneficio donde nos dice, ¿no? Que la presente iniciativa, o sea, también el análisis costo-beneficio es una manera de establecer, ¿no? Que el beneficio que podría ocasionar la implementación de esta ley es mayor, ¿no? En el sentido, lo sustenta de esta manera. La presente iniciativa no genera gasto al Estado y por el contrario, incidirá en tener autoridades verdaderamente representativas elegidos de manera democrática y responsable por el pueblo. Entonces vemos ahí también la exposición de motivos, fundamentos, efecto de la vigencia de las normas sobre la legislación nacional y análisis costo, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que lo podemos captar todos, la idea, cómo es esta parte, ¿no? Esta segunda parte que es la exposición de motivos. Repito, fundamentar el proyecto, efecto de la vigencia de las normas sobre la legislación nacional y análisis costo-beneficio. Veamos aquí. Habíamos dicho, el estado, o sea, es la situación fáctica o jurídica regular y la proyección. El estado actual de la situación fáctica a regular, podríamos poner lo que acabamos de ver, que el voto es obligatorio. Y el nuevo estado con la propuesta o prospección, ¿qué es lo que queremos? Que el voto sea facultativo. O tenemos aquí el otro ejemplo, servicio militar es voluntario y hay un proyecto de ley donde plantea que el servicio militar sea obligatorio. ¿Qué tenemos y qué queremos? Y fundamentarlo eso, ¿no? Darle el argumento respectivo. Entonces, esa es la parte de fundamento de la propuesta, ¿no? Si tiene impacto en la Constitución, por supuesto que sí. En este caso, bueno, si modifica alguna ley. Luego tenemos el análisis del marco normativo. En el análisis del marco normativo se debe identificar qué normas se afectan de aprobarse el proyecto de ley. Es lo que les comentaba aquí, ¿no? Que aquí se debió identificar que se estaba planteando la modificación en el efecto de vigencia sobre la norma, sobre la legislación nacional, se debió plantear que se estaba modificando el artículo 31 de la Constitución, ¿no? Aquí tenemos ya un poco más amplio el tema del análisis del efecto de la norma que se pretende aprobar sobre la legislación nacional. Vemos ahí que, por ejemplo, si el proyecto de ley presentado debemos analizar si modifica una ley orgánica, si modifica una ley ordinaria o si modifica reglamentos o decretos supremos. También tenemos que ver, en el caso de ser una ley ordinaria, si modifica o transgrede la Constitución, si modifica o transgrede sentencias del Tribunal Constitucional, tenemos que estudiar y analizar si modifica o transgrede tratados, si modifica o transgrede sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso debemos analizar, y esto debe ser un paso muy importante para no cometer el error. De repente pues, presentamos un proyecto de ley que está modificando o transgrediendo la Constitución. Por ejemplo, ¿no? A veces hemos escuchado a algunos parlamentarios en el pasado, hemos escuchado a renombrados opinólogos o de repente comunicadores, periodistas, donde dicen a través de los lamentables hechos que a veces son mediáticos, por ejemplo, de la violación de algún niño, piden pena de muerte, ¿no? Pero incluso ha habido casos donde se han presentado proyectos planteando la pena de muerte, pero ¿qué ocurre? Se olvidaron de analizar si este proyecto de ley
transgrede la Constitución, ¿no? Está transgrediendo sentencias del Tribunal Constitucional, está modificando o transgrediendo tratados internacionales a los cuales el Perú está escrito, o modifica o transgrede sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pues está mal, ¿no? Pues antes de presentar este proyecto de ley, había que hacer las respectivas reformas de la Constitución, ¿no? Entonces es muy importante analizar esto, el efecto de la vigencia de las normas sobre la legislación nacional y sobre todo, ¿no? El tema internacional, ¿no? A los cuales estamos adscritos, ¿no? Luego viene a ser el análisis costo-beneficio, que también lo habíamos visto de manera muy sencilla en nuestro ejemplo, donde nos dice, ¿no? La presente iniciativa no genera gastos al Estado peruano y, por el contrario, incidirá en tener autoridades verdaderamente representativas elegidos de manera democrática y responsable por el pueblo. Entonces, nos está explicando, ¿no? Que esta ley va a generar un gran beneficio, ¿no? En este caso a todo el sistema democrático, a mejorar la calidad de nuestras autoridades, ¿no? Entonces, es el análisis del impacto social, económico, ambiental del proyecto de ley. Informa y demuestra que el impacto de la propuesta normativa en el aumento va a incidir en el aumento del bienestar social y que este es mayor que el costo de su vigencia. Determina la conveniencia de un proyecto mediante la enumeración y valoración posterior en términos monetarios, si fuera necesario, de todos los costos y beneficios derivados directa o indirectamente de dicho proyecto de ley. Vemos ahí un ejemplo también del análisis costo-beneficio, donde por lo general también se usa, ¿no? Casi como una plantilla, podríamos decir, ¿no? El presente proyecto de ley no irroga egreso alguno al erario nacional, por constituir la presente una norma declarativa desde el punto de vista social y humano. Tendrá un impacto importante en mejorar la calidad de vida de las personas y de las ciudades, además de contribuir con mantener limpio el medio ambiente y de hecho la economía de las familias y las personas que se verán beneficiadas. Entonces, en este análisis costo-beneficio está resaltando el beneficio que va a generar la aprobación de este proyecto de ley. Y en el caso, por ejemplo, nos habla que es una norma declarativa. Por ejemplo, hemos visto proyectos de ley a veces donde se plantea la creación de algunas universidades. Por ejemplo, proyecto de ley que declara de necesidad pública la creación de la Universidad Aymara de Puno, por ejemplo. Creo que ha habido un proyecto así al respecto, ¿no? Declara de necesidad pública y a veces incluso pues la población se siente alegre, se siente, ¿no? Bendecida porque se va a crear una universidad. Ha sido aprobada el proyecto de ley que declara de necesidad pública la creación de una universidad aymara. Pues llegan los parlamentarios pues y los reciben con bandas, con sus ricos platos típicos, con pachamancas, agasajando al parlamentario porque ha hecho que se apruebe un proyecto de ley que declara de necesidad pública. Pues este proyecto es un proyecto sencillamente declarativo. Pues no significa que van a tener la universidad. Hay muchos proyectos declarativos de creación de universidades o de construcción de carreteras, pero son proyectos de ley declarativos, porque hemos dicho que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. En este caso, este proyecto de ley declarativo de creación de una universidad aymara en Puno, este proyecto de ley, quien tiene que llevarlo a cabo es el Ejecutivo. Y lo hará hoy, mañana, pasado o nunca, el día que tenga la voluntad y los recursos necesarios para hacerlo. Entonces se quedó así, sencillamente como un proyecto declarativo, ¿no? Luego veamos otro ejemplo, ahora en cuanto a la incidencia, informes sobre la incidencia ambiental, pero vemos también en este ejemplo que hemos puesto en el análisis costo-beneficio, el efecto de la norma sobre la legislación nacional, lo que acabamos de explicar, ¿no? Nos dice que la presente propuesta legislativa busca complementar la ley 3936 para seguir luchando contra la pandemia y llamar la atención de que se siga usando la bicicleta como medio de transporte y conseguir nuevos hábitos sociales en el Perú en la nueva etapa de vida de la nación. Además pone en relieve a este bien natural que es un vehículo en el cual, ha constituido un gran aporte en momentos de crisis en el deporte y en la actividad de la colectividad. Entonces está explicándonos que este proyecto de ley de declarar a la bicicleta como medio de transporte del Bicentenario
se está buscando, en este caso, modificar, complementar la ley 30936, ¿no? ¡Te amo! En cuanto a su vinculación con el acuerdo nacional, también vemos ahí que han establecido del acuerdo nacional la política de Estado, la política número 12 y 19, la primera que se refiere al acceso universal a una educación pública y gratuita, de calidad y promoción y defensa de la cultura y el deporte, mientras que la segunda, el artículo 19 de la política de Estado, se refiere al desarrollo sostenible y la gestión ambiental, ¿no? Entonces, para complementar lo que es de este proyecto de ley que habíamos visto de declarar a la bicicleta como medio de transporte del Bicentenario. Cuando fuera necesario también se debe incluir, solamente si es necesario, si nuestro proyecto de ley es referido a determinado tema ambiental, dice, según corresponda a la iniciativa legislativa, debe incluir un análisis de la incidencia ambiental de la materia que se pretende regular. Vemos ahí también un sencillo ejemplo de informe de incidencia ambiental. O sea, no nos compliquemos, ahí está, de manera muy sencilla. Nos dice que debido al aumento de la deforestación y sus consecuencias catastróficas que tendrá para la humanidad, los organismos internacionales especializados, entre otras medidas, ven como una alternativa la vigilancia forestal en un esfuerzo por proteger los bosques. Entonces, en este caso de este proyecto de ley, ¿no?, que se está buscando, en este caso la protección para que probablemente no haya tala ilegal, ¿no?, depredación de los bosques, está presentando este informe de incidencia ambiental. Esta es la estructura de un proyecto de ley. Tenemos entonces lo que hemos estudiado de acuerdo al artículo 76, la sumilla, presentación, título, texto normativo y la exposición de motivos. Ahora vamos a verlo ya para finalizar, ¿no?, en uno de los ejemplos que lo hemos tomado también como en parte de la explicación que hemos dado. Estamos viendo las partes de este proyecto de ley. En este caso estamos viendo resaltado ahí cada una de las partes, ¿no? La sumilla. Vemos proyecto de ley que declara la enseñanza obligatoria del quechua en los colegios estatales del Perú. La presentación está ahí, en este caso es una iniciativa ciudadana, dice los ciudadanos, en iniciativa del señor Edgar Cabrera, identificado con DNI, ejerciendo su derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución y la ley 26.300, presentan el siguiente proyecto de ley. Entonces tenemos unía y luego la presentación. Luego tenemos el título, dice proyecto de ley que propone declarar la enseñanza obligatoria del quechua en los colegios estatales, tercera parte. Primero sumía, segundo presentación y tercero el título. Luego tenemos el texto normativo, el marco legal. Habíamos visto en el ejemplo dos artículos, ¿no? El objeto de la ley y el alcance, en este caso ha contemplado el marco legal, ¿no?, para esta propuesta, ¿no? Nos dice, objeto de la ley. La presente ley tiene como objeto proponer la enseñanza obligatoria del quechua en los colegios del Estado en los niveles primario y secundario. Y artículo segundo, alcance de la ley. La presente ley tiene por finalidad la enseñanza quechua en los colegios del Estado, ya que de acuerdo al artículo 46 de la Constitución Política del Perú, el quechua también es el idioma oficial del Perú. Fecha Lima 7 de septiembre y van las firmas, en este caso iría del ciudadano y también, bueno, en parte del expediente va la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces tenemos mía, presentación, título y el texto normativo. Luego viene la segunda parte, que es la exposición de motivos, donde vemos ahí el fundamento del proyecto de ley, el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional y el análisis costo-beneficio. Así de sencillo. Miren qué fácil es que podamos elaborar un proyecto de ley. Bien, a ver, vamos a dejar de compartir y regresamos entonces con ustedes. De una manera muy sencilla hemos explicado cómo elaborar un proyecto de ley. Desde ya la invitación también para que puedan acceder a estos cursos que tenemos en el Congreso de la República. Y además es importante, por ejemplo, que ustedes a través del Internet puedan
acceder, por ejemplo, hay un manual de técnica legislativa que está en internet. Ustedes busquen el manual de técnica legislativa o el manual de procedimientos parlamentarios, ¿no? Que los van a encontrar en internet, que les va a ayudar mucho a poder perfeccionarse en cuanto a la elaboración de los proyectos de ley. Y quedo a disposición de ustedes para alguna pregunta si hubiese, ¿no? Si fuese necesario. Buenas noches, licenciado Quiroz. Agradecer que esta semana nuevamente nos acompaña. Bueno, hablar sobre el tema legislativo es muy importante, ya que es el principal poder del Estado. Los ciudadanos debemos conocer cómo es que se elabora un proyecto. Usted lo ha explicado de una manera muy correcta, muy detallada, cómo está integrado el Congreso de la República, que no está integrado solo por el congresista o sus asesores, sino también hay comisiones y de diferentes formas como se conforma este Congreso para poder trabajar. No todos los proyectos que se presentan son viables. Los congresistas, por ejemplo, no tienen iniciativa de gasto. El proyecto tiene que ser viable, es por ello que pasa por medio de las comisiones, para que de alguna manera los ministerios respectivos den su punto de vista, ¿no? De acuerdo al tipo de proyecto que se está presentando. No se trata tampoco solo de hacer leyes, ¿no? Sabemos que los congresistas también fiscalizan y representan, pero el tema legislativo es muy importante. Ahora hemos aprendido o reforzado nuestros conocimientos con respecto a la elaboración de estos proyectos de leyes. Muchas gracias, licenciado, por su aporte. Bien, gracias por su opinión. Quería, a ver, antes de continuar también solo para complementar el importante alcance que nos hace, hay algo que debemos tener algo muy simple, ¿no? Unos pasos a seguir, unos básicos, a lo que ya hemos aprendido, pero queremos aportar, ¿no? Una iniciativa legislativa. Podemos seguir 3 pasos muy simples. En primer lugar, podemos decir, pues, lo primero que tenemos que hacer es identificar un problema, identificar el problema central, o sea, sobre la materia que queremos hacer una ley. Encontrar una problemática en nuestra localidad o una problemática a nivel de país. Entonces, debemos conocer la situación actual de un problema determinado para poder identificar el problema que afecta a nuestra localidad. Entonces, paso número 1, identificar el problema central. En segundo lugar, tenemos identificado el problema y debemos establecer la mejor alternativa de solución. Entonces tenemos que ponernos a pensar, este es nuestro problema y cómo lo solucionamos. A ver, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los violadores, a ver, ¿qué hacemos? Castración química, cadena perpetua, pena de muerte, ¿no? Tijerita, castración física, ¿qué hacemos? O también por ahí podemos pensar, trabajar en el tema de la educación preventiva para los niños, una educación sexual, una educación preventiva para que los niños, desde los primeros años en la escuela, aprendan a cuidarse, ¿no? A respetar, a que sean respetar y que sean respetados. Entonces, tenemos este problema, el caso de las violaciones. Entonces, tenemos que buscar hacia dónde va a ir nuestro proyecto de ley, de qué manera vamos a solucionar esa problemática. Identificamos el problema central y luego establecemos la mejor alternativa de solución. Y luego un tercer paso básico es, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es evaluar la necesidad y viabilidad de la proposición. A ver, en el caso, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de los violadores. Las penas actualmente para los delitos de violación van, creo que entre 20 y 25 años, ¿no? Y por ahí hemos visto, incluso se ha presentado en determinado momento un proyecto de ley de castración química para los violadores. Pero analicemos, a ver, ¿es viable o no es viable este proyecto de ley?
¿Para qué vamos a invertir? Creo que se le tiene que aplicar una inyección cada 2 o 3 meses, en este caso a una persona que ha cometido este delito de violación, ¿no? Una inyección química que va a permitir que esta persona quitarle estos impulsos. Si lo estamos condenando a 20, 25 años, ¿qué sentido tiene la castración química? ¿No? Y es un tratamiento costoso que tendríamos que hacerle cada 2, 3 meses a una persona que ya o de repente se fue a cadena perpetua o tiene a 20, a 25 años. No tiene sentido, por ejemplo, esta ley. Entonces lo que tenemos que evaluar es la necesidad y viabilidad de la propuesta de ley. ¿Cómo lo vamos a analizar? En primer lugar, definir si la materia a solucionar requiere la aprobación de una ley. De repente incluso no requiere la aprobación de una ley, de repente lo puede solucionar el alcalde, lo puede solucionar el gobernador, lo puede solucionar, por ejemplo, un sector, un ministerio, ¿no? Implementando determinadas políticas, lo podría aplicar o ejecutar o cumplir las leyes que ya están establecidas. Entonces tenemos que definir si la materia a solucionar requiere la elaboración de una ley. Luego tenemos que analizar la información especializada sobre la materia. O sea, analizar, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? El tema de las inyecciones, pues en primer lugar su costo, que hay que aplicarla cada 2 o 3 meses y cosas por el estilo, ¿no? Entonces tenemos que analizar toda la información de la ley que queremos aprobar, especializada sobre todo, ¿no? Luego tenemos que estudiar el marco normativo. Volvemos a nuestro ejemplo, ¿no? Si hay condenas, hay penas de 20, 25 años o cadena perpetua, entonces hay que analizar, pues, ¿no? Los pros y los contras de la propuesta que estamos pretendiendo que se apruebe, ¿no? ¿En qué casos? O sea, en este caso, esta castración química que se pretende, ¿es viable o no es viable? Entonces tenemos que, de acuerdo a las penas que ya están establecidas, ¿no? Hay que estudiar el marco normativo para ver la viabilidad de nuestra ley. Estudiar social y políticamente la viabilidad de la ley, ¿no? Estudiar social y políticamente la viabilidad de la ley. Puede darse el caso, y creo que, a ver, imaginemos que se esté pensando, qué sé yo, en la castración química o castración física. Por ahí de repente van a surgir, no sé, algunos organismos de derechos humanos, algunos sectores de la sociedad que se van a oponer, ¿no? Entonces, también tenemos que analizar los pros y los contras de la aprobación de nuestro proyecto de ley. Determinar quiénes son los actores o beneficiarios de nuestra ley y sobre todo verificar la constitucionalidad de la ley que estamos pretendiendo aprobar, ¿no? Que no vulnere sobre todo los derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Adelante. Carmen. A ver, adelante, por favor. Buenas noches. Gracias, señor Ricardo Quiroz, por la exposición. Carmen, a ti por la invitación. Y más bien, tengo dos inquietudes interesantes para el país, ¿no? No existe un proyecto de ley, por ejemplo, que se trabaje el tema de la reglamentación por regiones. ¿Y por qué reglamentación por regiones? O por espacios geográficos que estén bien definidos. Porque nosotros tenemos en el Perú 84 realidades distintas, que lo dice un científico de acuerdo a las zonas de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría plantear este proyecto de ley para que pueda ser reglamentado por regiones? Porque, por ejemplo, nosotros en la costa podemos empezar las clases escolares en el mes de marzo, pero es difícil empezarlo en la sierra, ¿no? Porque en la sierra en esa época hace mucho frío. Y también hay muchas diferencias en la zona selvática. La división política de nuestro país no obedece a realidades, obedece a una demarcación que se hizo porque los españoles se hicieron cargo de muchos sectores y entonces no hay una viabilidad en el tema de la realidad que puede existir en una misma región. Por ejemplo, para ir de Cajamarca a Jaén hay que pasar por Chiclayo, o sea, no hay una carretera, porque no es una cosa natural, ¿no? Entonces, el planteamiento que podríamos hacer es, y la inquietud que tengo, se podría presentar una iniciativa legislativa en ese sentido para que se pueda
dar el reglamento por regiones? ¿Hay alguna, en la ley hay alguna disposición que diga que eso no puede ser posible? Bien. Bueno, lo primero es importante, o sea, lo que nos planteas. Lo primero es que podríamos decir que creo que lo peor que se hizo fue, pues, hacer estas regiones, que en realidad no se hizo ningún tipo de región, sino sencillamente a los departamentos se le puso la denominación de región y se creó, pues, otro órgano dentro de cada departamento. Entonces, esto que ha generado en el país, lamentablemente, una mala distribución de la riqueza. A ver, una vez, bueno, muchas veces he estado en el Brain y estando, por ejemplo, a ver, en el Brain estamos hablando el límite entre Ayacucho y el Cusco, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Pichari y al frente, cruzando el río, está Sibia, si no me equivoco, esta localidad. San Francisco. Pichari, no, Sibia, frente a Pichari. Entonces, cuando pues Pichari pues tiene enormes recursos por el gas de Camisea, la región Cusco tiene pues enormes recursos y sin embargo pues al frente tenemos una localidad que es Sibia, donde pues sencillamente no tienen recursos, un total atraso. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de lo mal elaborada que ha sido esta forma de hacer, esta antojadiza forma o electorera, políticamente hacer esta regionalización. Entonces, vemos la injusticia que hay, ¿no? Al respecto, ¿no? Entonces, no hay, ¿cómo vamos a hacer? Si estamos hablando de 50 metros, está el límite de otra región, otra provincia, y hay una total desigualdad, ¿no? Entonces, porque debería ser parte de esa región para las obras y para los respectivos presupuestos. Bien, en cuanto a poder hacer una ley para modificar, sí, es factible hacer este tipo de leyes, pero indudablemente ¿qué es lo que ocurre? Aquí vemos lo que habíamos visto hace un instante, ¿no? Donde el tema es que evaluar social y políticamente la viabilidad de la ley. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién en este momento quisiéramos ver un partido político, ¿no? Quisiéramos ver un gobernante que se compre el pleito, ¿no? Y modifique todo lo que son las regiones y las convierta en macroregiones donde haya una mayor comunicación, una mayor redistribución de la riqueza, económicamente se pueda en realidad mejorar, ¿no?, las condiciones de vida de estas macroregiones, de repente uniendo 3, 4 departamentos, costa, sierra, selva, lo que fuera necesario. Y lo que usted nos plantea es muy importante, la reglamentación, pero más importante sería no ir a la reglamentación, sino de repente nuevamente modificar el tema de las regiones. Pero exacto, toda la demarcación, ¿no?, de las regiones. Pero el tema es quién tiene el valor de comprarse ese pleito, en el sentido de que hay regiones que pues hoy día tienen pues en abundancia los recursos y no lo van a querer soltar de ninguna manera. Es posible ese proyecto de ley, ¿no? Pero necesitamos pues autoridades, gobernantes que tengan la sapiencia y el valor para poder hacerlo, ¿no? ¿Podría complementar algo, Carmen, por favor? Encantadísimo, yo creo que sí, ¿no? Mire, justamente sí existen esos políticos, y esos son los nuevos políticos que van a venir. Por ejemplo, la mejor forma de poder hacer una demarcación territorial es las cuencas. Y lo hemos trabajado dentro del ANA, demarcando las 159 cuencas que tiene el país. Entonces, esa demarcación por cuencas permite que es lo más natural, como ha sido antiguamente en los antiguos pobladores de estos territorios, ¿no? Hemos visto Caral, por ejemplo, que ha habido un tremendo huaico que se lo ha llevado todo y lo ha enterrado. Hemos visto también muchas zonas de la costa que han sido totalmente
llevadas por el Huayco. Entonces, ahí vemos que la demarcación ha sido por cuenca, y por lo tanto, la mejor forma de poder trabajar un territorio es a través de su río. Entonces, en Lana nosotros hemos demarcado, cuando hemos estado trabajando con ellos, las 159 cuencas, y además se ha hecho una demarcación de Consejo de Recursos Hídricos, que en el Perú van a tener 29. Entonces, ahí tenemos los territorios que están totalmente vinculados, tanto los de arriba como los de abajo. Hemos formado hasta la fecha 12 consejos de recursos hídricos. Yo personalmente he hecho 5, o he participado en 5 de ellos. Entonces, la cosa está bien clarita, sí se puede hacer. Y además, claro, es la forma de poder darle riqueza a toda la cuenca. Una de las más complicadas ha sido la cuenca del río Ica, donde Huancavelica con Inca tenía un tema de 60 años de conflicto. Eso ahora se ha convertido en hermanos del agua. Fernando Sillones lo dice, ahora que va a estar en campaña, lo dice Clodovaldo Ábalos, que ha sido el gobernador. Antes peleábamos, hoy día somos hermanos del agua. Pero todo ese, ¿quiénes hemos sido los peones? Los que hemos estado arriba, trabajando con los huancavelicanos en las partes altas para que entiendan. Porque ellos decían, el agua es de Huancavelica. Y yo les demostré que el agua era del mar de Ica, porque el ciclo hidrológico es permanente. Y ellos se convencieron de ello, ¿no? Pero y así hay que estar, o sea, el político tiene que estar en el campo y tiene que estar conversando con las personas y buscando, como usted dijo muy claramente, el problema principal. Y el problema principal, por ejemplo, hace poco que estuve en la zona de Tía María, yo lo encontré en el año 2017, pero Sauder no lo aplica. Entonces, así como en diferentes, porque son temas de cuenca. Son temas de cuenca, son temas territoriales y son temas de comportamientos humanos. Y es interesante, más bien ahí sí, yo sí le digo claramente, sí hay políticos que se van a comprar ese negocio de hacer la demarcación por cuenca. Y vamos a tener, ojalá, en unos 50 años, por lo menos, la demarcación política por consejos de recursos hídricos que van a ser 29. Y ahí sí todos están totalmente conectados. Excelente, Oscar. Muchísimas gracias por tu aporte. Vamos a agradecer a nombre del grupo Bohemia Intelectual, a nombre de la Universidad Nacional Jorge Dassá de Groman, a todos ustedes por asistir cada viernes a nuestros talleres, a nuestros conversatorios, en este caso al taller que estamos organizando junto con el Congreso de la República. Agradecerles y por favor recalcarles que dejen sus datos completos en el chat para la certificación respectiva del evento que se ha llevado a cabo el día de hoy. Muchísimas gracias al Congreso, señor Quirós, al público asistente, buenas noches.